Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se cuenta con nosotros el concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de Blanca. Don Joaquín, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Bienvenido a Intraalmería Televisión. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Ya hacía tiempo que no estabas con nosotros. Pues sí, a mí ya me estaba extrañando, digo, no sé qué es lo que le dije la última vez, pero hace mucho tiempo que no me llama. Pues ha sido por una cosa o por otra, pero ha pasado el tiempo, digo, no, vamos a ver que en la jornada de hoy esté con nosotros y podamos hablar largo y tendido de varios asuntos que han acontecido durante los últimos meses, porque lleva ya un par de meses sin pasar por aquí. Primero, fundamental, el tema del COVID, la situación que estamos viviendo, que no se puede catalogar como una ola, pero estamos viendo cómo está habiendo un repunte de casos. Es verdad que menos hospitalizaciones, menos en tema de UCI, porque la mayoría de las personas ya están vacunadas, pero sí los jóvenes, que son los que estamos viendo últimamente imágenes en televisión de los fines de semana, sobre todo, donde el virus sigue estando en la calle y no se lo toman muy en serio. Bueno, dices que no se puede hablar de quinta ola, pero ya hay científicos que sí que se refieren a esta situación como de quinta ola, ¿eh? Entonces, también es cierto que no hay tanta gente hospitalizada. Eso es. Con una situación de gravedad, por así decirlo, porque es también cierto que se trata de gente joven, de gente que, siendo un tanto inconscientes, porque la realidad que venimos diciendo todos es que la situación de pandemia no ha pasado, tenemos que ser muy precavidos aún, pero parece ser, hombre, que el fin del año escolar, la venida de las vacaciones y la testosterona por las nubes, pues da pie a muchas situaciones incontroladas. Entonces, desde aquí, que duda cabe que hay que hacer un nuevo llamamiento a nuestros jóvenes para que recuerden que venimos de un año y pico muy duro, que hay gente que se ha jugado la vida, que hay gente que se ha dejado la vida, y yo apelo un poco al sentido común para que sean prudentes y que extremen las medidas de precaución, sin perjuicio de que se pueda salir a la playa, sin perjuicio de que estando al aire libre uno se puede quitar la mascarilla, pero que siempre guarden las debidas medidas de precaución, la distancia de seguridad, en el momento que se acerquen o que estén en un lugar cerrado, que se pongan la mascarilla. Eso siempre ayudará a prevenir y a evitar más contagios. Y yo apelo un poco al sentido común para que podamos salir de esta situación cuanto antes, porque es una situación que sigue siendo incierta. Tenemos la variante nueva que se dice que es mucho más contagiosa, que incluso hay vacunas que no pueden combatirla. Entonces hay que advertir y hay que ser muy franco a la gente para que sepa que no hemos finalizado con esta situación, que esta situación seguimos en ella. Es cierto que tenemos ciertas esperanzas de que termine cuanto antes por el tema de la vacunación, que está yendo muchísimo más rápido, que hay muchas más vacunas, que hay muchísimos tipos, pero estamos, insisto, en una situación incierta y no sabemos si la nueva variante o que puedan suceder más casos de que haya gente que reaccione en determinadas circunstancias frente a las vacunas, que esta situación se pueda alargar en el tiempo. Por tanto, apelar al sentido común, al sentido de civismo y al de buena vecindad, y que por favor, que sobre todo los jóvenes extremen las medidas de precaución. Todos estos mensajes son buenos, pero claro, si es que tenemos un gobierno como el que tenemos, el gobierno de España, en el que los mensajes que han estado lanzando pues son, claro, los que también te dejan un poco sorprendido. Hemos vencido al virus, ya no hay ningún problema, fuera mascarillas, nos quitamos la mascarilla en espacios abiertos. Claro, si los mensajes que vienen desde arriba son los mensajes de libertad absoluta, pues la ciudadanía le das el dedo y te cogen el brazo, claramente. Hombre, por supuesto, y que más sí. La juventud, en este caso, como estamos comentando, decía por la incertidumbre que está generando el gobierno día tras día con sus mensajes, que tampoco son clarificadores. Sí, hay una incertidumbre total por parte del gobierno, pero esto ya lo hemos dicho alguna que otra vez. Esto viene derivado también por esa dejación de funciones en la que ha incurrido el propio gobierno, dejando la gestión a las autonomías, y claro, entre todas las que tenemos, cada una pues ha adoptado un criterio distinto. Entonces, yo entiendo también que hay que conjugar distintos intereses, los intereses de los comerciantes, de los feriantes, de las personas que están trabajando de cara al público. Es decir, llega un momento que tenemos que escoger entre el criterio sanitario o el económico. Entonces la gente dice, bueno, es que si no me muero del virus, me muero porque no ingreso. Entonces yo creo que es lógico, pero tenemos que saber conjugar ambos intereses. Y dentro de ese saber conjugar tiene que entrar el aplicar un criterio común, un criterio único y un criterio que nos valga para todos, porque es que si no,
esto suena a un pitorreo tremendo, pero todo viene derivado, insisto, de que el gobierno central no se ha querido mojar. O sea, de una debilidad y de cierta cobardía del presidente Sánchez, que ha querido derivar esa responsabilidad a todos los presidentes de las comunidades autónomas que con mejor o peor tino pues han tratado de ir sorteando el bache, pero era un bache bastante complicado, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta que nos estamos enfrentando a una situación de incertidumbre total, que no nos hemos enfrentado a una pandemia desde hacía años y años y años. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que no estábamos preparados para esto. Pero, hombre, dentro de que tú no estés preparado, pues, hombre, llega el momento de que te enfrentes con un problema, que mínimo que tengas los suficientes arrestos, la valentía para enfrentarte y decir, bueno, yo dentro de lo que creo que debo decidir, pues decido esto, pero no de forma automática digo, bueno, pues tomen ustedes, legislen ustedes como ustedes crean conveniente y a volar. Porque claro, hay comunidades autónomas que han adoptado unos criterios mucho más restrictivos, hay otros que no, entonces ahí se ha producido un perjuicio tremendo a unos o a otros. En otro orden de cosas, también hay que referir el tema de la justicia, porque claro, en unos tribunales de justicia se han aceptado unas medidas, en otros otras, y esto entra dentro de todo ese elenco de situación completamente anómala, a veces disparatada, en el que en unas comunidades se decía una cosa, en otras otra, a unos ciudadanos le ha afectado de una manera y a otros de otra. Con lo cual, yo creo que habría sido todo mucho mejor si el presidente del gobierno hubiera dicho, señores, por aquí, pase lo que pase, por aquí, acierte o no. Pero claro, esto ha sido error tras error. Anunciando unilateralmente, por ejemplo, el tema de las mascarillas, pero claro, fundamentalmente y claramente para tapar otras cosas que estaba realizando con el tema de los indultos al tema del proceso, que podíamos estar hablando largo y tendido, varias entrevistas de esta situación, en la que, bueno, como voy a dar los indultos, pues yo digo de las mascarillas, ahora quedo de maravilla, todo el mundo me aplaude y seguimos. Hombre, por supuesto que sí, y veremos ahora con ese plan de los 140.000 millones de euros que se anuncia, que vendrán, que veremos si vienen y veremos quién se lleva qué. Porque claro, siempre estamos con lo mismo, ¿no? Veremos que se lleva Cataluña, veremos que se lleva el País Vasco, veremos que se lleva tal y cual. Claro, todo viene como consecuencia de ciertas cesiones que se vayan realizando, ¿no? Entonces, pero insisto, que ha sido un dislate, ha sido esto una cuestión de no saber gobernar, de no querer gobernar, de no querer asumir responsabilidades y de un desconocimiento total y absoluto. Ya en el mes de agosto del año pasado se decía que esto ya estaba terminado y aún seguimos con esto ya se había ido. Y no sabemos realmente, no sabemos ponerle una fecha fina a esto, por lo cual, bueno, pues tenemos que tener cierta esperanza y dentro de nuestra responsabilidad, pues saber actuar con cierto sentido común, que eso es lo que nos queda. Hablando, en este caso, como jurista, por la situación del tema, lo que ha acontecido también estos últimos semanas que hemos conocido, el tema caso mascarilla, simplemente tu valoración, tu opinión de lo acontecido en la Diputación Provincial de Almería. Bueno, pues mi valoración yo creo que es la de todo el mundo, ¿no? Yo creo que si hay un órgano judicial que está instruyendo la causa, pues él mismo será el encargado de investigar si hay algo. Y si hay una sentencia condenatoria, llegado el caso, porque creo que estamos en un estadio bastante inicial, pues perfectamente, que se condene a quien se tenga que condenar, si es que hay una responsabilidad. Y si hay dinero que se ha detraído o se lo ha apropiado a alguien, que lo devuelva. Es que esto es realmente lo importante, porque parece que sí, que se condena a uno, a otro, tal, pero ¿el dinero qué? Esto fue precisamente lo que yo le echaba en cara también al Partido Socialista como consecuencia de una moción que trajeron, que venían poco menos que a defender el empleo juvenil y tal. Entonces, hombre, pedían el plan de empleo que me parece estupendo, que yo apoyo todas las mociones que tengan que ver para la defensa del empleo juvenil, para revitalizar todos los sectores que hagan falta. Por mí estupendo, perfecto. Pero hombre, la medida que sin duda ayudaría muchísimo a revertir la situación de desempleo que tenemos sería, hombre, que el Partido Socialista se hiciera responsable y que ayudara a que ese dinero, esos 700 millones, más de 700 millones de euros que nadie encuentra de su gestión en la Junta, que se devolvieran. Vamos, nosotros con ese pastizal, o sea, con 700 millones de euros se podrían revertir muchísimas situaciones. Entonces, dejémonos ya de bien queda, dejémonos ya de una apariencia de un buenismo falso, y aquí quien la haga, que la pague, pero que devuelva la pasta. Que no se quede solo en yo entro en prisión y después por buena conducta tal y cual,
porque la percepción que se están llevando todos nuestros vecinos es que robar en este país es rentable, y eso es lo que no puede ser. Eso no es justo, sobre todo para el autónomo que trabaja de sol a sol, para la persona que está en paro, que no tiene ingresos y que tiene hijos y que lo está pasando mal. Entonces, claro, si esa es la percepción que se están llevando estos señores, llegará un momento que el sistema no se sostenga. Claro. Como lo que tú comentabas antes, los indultos. Hombre, ¿cómo puede ser que unas personas que hayan sido condenadas, que hayan destinado dinero, para un tema, dinero que es de todos? Entonces, claro, y ahora se esté discutiendo incluso al Tribunal de Cuentas, que es el órgano fiscalizador, que está reclamando ese dinero, y tú dices, bueno, entonces, claro, si aquí a cada uno nos van a revisar, nos van a medir según el criterio político que nosotros tengamos, pues, oiga, mira, pues no. Entonces, cuando el sistema falla, cuando el sistema legal falla, pues corremos el riesgo de que el sistema se desmorone completamente. Que la gente cumpla, que devuelva el dinero, y que no haya tampoco un revisionismo de las sentencias judiciales en función de si políticamente me interesa o no. Joaquín, ya hablando, estábamos en el pleno, porque este argumento que tenías lo diste en el pleno el pasado viernes. ¿Qué te pareció el pleno ordinario por los puntos que se llevaron a cabo? Ahora hablaremos del pleno del estado de debate de la ciudad, que también tiene algo que contar. Pero, por ejemplo, el tema del plan del ruido, que se aprobó finalmente. ¿Qué te parece que se haya puesto en marcha ya de una vez por todas ese plan tan demandado? Bueno, es un plan demandado, pero claro, tenemos que sopesar distintos intereses. Uno, el de los vecinos, por ejemplo, que reclaman su derecho al descanso, lo cual es lógico y normal. Y otro es el de los comerciantes que tienen terrazas y que ahora más que nunca necesitan abrir, necesitan pues que la gente acuda a su negocio, que consuma, porque ellos tienen que vivir. Pero independientemente de ello, creo que es un plan consensuado, que es un plan que creo que convence a todos los ámbitos implicados. Prueba de ello es que en el trámite de alegaciones solo se ha recibido de una asociación, que es precisamente la Asociación de Hosteleros de Almería, de ASHAL, y que muchas de las peticiones que se realizaban han sido acogidas por el equipo de gobierno. Además, hay que decir que dos de las cuestiones que yo puse encima de la mesa como condicionante para apoyar definitivamente este plan, hombre, hay una que se ha cumplido, que es una presentación o realizar unas campañas informativas para que la gente supiera de qué iba este tema, y otra era la realización de una campaña de concienciación. Esa campaña de concienciación no se ha hecho, pero por asunto de fuerza mayor. Es decir, sí que es cierto que se sacó el contrato a concurso para ver quién se lo adjudicaba, pero si no concurre nadie, yo entiendo que el equipo de gobierno no puede hacer más. Su actuación está hecha y, por lo tanto, a mí me vale. No obstante lo anterior, también diré que, hombre, encontrándonos en una situación en la que todos los esfuerzos han debido de dirigirse en un único sentido, precisamente a ayudar a los autónomos, a las pequeñas empresas, hombre, tampoco tendría mucho sentido que nos pusiéramos ahora a pagar campañas precisamente en este sentido. Por lo tanto, si se retrasa, por mí, ningún problema. Es un plan que es necesario, es un plan que legalmente tenemos que tener, que no podemos esperar más, y es un plan que yo creo que va a dar solución a muchos de los problemas del ruido que tenemos. Se contemplan medidas como la sustitución del asfaltado por unos de un material que no provoquen tanto ruido. Se flexibilizan también el tema de los horarios, que, como ya he dicho antes, creo que están bastante consensuados. Se obliga a una planificación urbanística siempre tendente a provocar el menor ruido posible. Es decir, yo creo que es un plan amplio, es un plan ambicioso, y desde luego creo que los partidos o aquellos que votaron que no en ese pleno no lo hicieron por cuestiones de fondo, lo hicieron, ellos dicen, por cuestiones de forma, pero insisto, cuestiones de forma para personas que dijeron que no se había convocado la mesa del ruido, que si las alegaciones y tal. Yo esperaba, sinceramente, tras la aprobación inicial, encontrarme con auténticas hordas de personas con banderas antirruido, porque claro, a la vista de lo que se decía allí, digo, pues no. Debe pues ser no. impresionante. Claro, cuando después uno lee las alegaciones, el expediente, dice, pues creo que no era la cosa para tanto. Incluso personas que se erigían ellos mismos como capaces para convocar incluso la mesa del ruido y tal, y después no se ha hecho nada. Por lo tanto, creo que no es una cuestión de forma, creo que es una cuestión política que no interesa por un motivo u otro votar a favor de este plan. Pero yo insisto, es
necesario por ley y es necesario también para todos nuestros vecinos. Hablando de mociones, una de las mociones que se presentó, la presentó el Grupo Municipal Popular, el Partido Popular, sobre el rechazo a la decisión discriminatoria segura de Renfe Viajeros. Menuda papeleta. Nos vuelven a excluir de Almería del aumento de líneas ferroviarias tras el estado de alarma. Peor que estábamos incluso anteriormente. Bueno, mi intervención aquí creo recordar que fue mínima, porque es que siempre es lo mismo, es que siempre sucede exactamente igual. Entonces es tal el ninguneo y la dejadez por parte de la administración central que tienen con nuestra ciudad, que es tremendo el no tener el AVE, las obras del soterramiento, la ayuda que necesitamos para la integración del puerto de ciudad. Sí que siempre es lo mismo. Sí que cualquier persona que tú preguntes por la calle, ¿cuáles crees tú que son las grandes obras pendientes de nuestra ciudad? Todos te lo dicen de corrillo seguramente. Entonces, ¿para qué intervenir? Si es que esto es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Donde sí hubo un poco más de debate fue la moción presentada por el Grupo Socialista para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática en la ciudad de Almería y para constituir la Comisión Técnica de la Memoria Democrática de Almería. Siglo XXI. Bueno, esto, según tengo entendido, viene también de otras mociones que se presentaron en años anteriores. Y bueno, pues esto es otra actuación que viene a dar respuesta a ese ánimo de distraer, ¿no? Creo yo, de decir, bueno, por eso decía, pues vamos a intentar crear tensión. O hablamos, ¿no?, del 30 o hablamos de 50 años más adelante. Esto fue hace 100 años, ¿no? Casi 100 años. Entonces, hombre, pues se hace muy complicado defender ciertas posturas. Y como yo dije en el Pleno, a mí me recuerda muchísimo a una entrevista que le pillaron al señor Zapatero, ¿no? Diciendo, fuera de micro, se suponía, fuera de micro, diciendo que hay que tensionar, que viene bien tensionar, ¿no? Hombre, viniendo esto de un partido que se dice progresista, defensores de los derechos de las personas y tal, poco menos que son los mejores del mundo, hombre, sorprende bastante, ¿no? ¿Que hay que tensionar? ¿Por qué? Pues porque hay que ocultar qué es lo que está sucediendo realmente en nuestro país, el tema de los indultos, el tema del acercamiento de presos etarras, que no olvidemos que eso sí que está mucho más cercano en el tiempo, y son gente que, bueno, pues que han matado con el tiro en la nuca, con la bomba, a personas que son completamente inocentes, que no tenían absolutamente nada que ver. Hay que ocultar también el tema de la ley trans, que ha despertado cierto debate, incluso en el propio seno del propio Partido Socialista. El propio seno del gobierno. Hay que ver también el tema de la subida de impuestos, que viene de forma inminente, que nos van a subir los impuestos a todos, que eso que lo tenga todo el mundo clarísimo. El tema de las pensiones. Veremos a ver cómo se va a sostener el sistema si las pensiones siguen subiendo, si el paro sigue subiendo. Es un tema complicado. Si la contratación de empleados públicos sigue subiendo, porque hace poco creo que leí una noticia por ahí que estamos en el nivel más alto de la historia. Entonces, aquí hay cuestiones de forma general que uno ve, y uno que tenga un poco de sentido común, pues comprenderá que no se puede sostener. Tenemos el tema de la ley de la eutanasia, es decir, son muchas patas, muchas cartas encima de la mesa, y yo entiendo perfectamente que siempre tengan que ir a lo recurrente, ¿no?, al tema de la guerra civil, y siempre planteándolo, porque yo no tengo ningún problema en condenar, sí, pues una situación de una guerra fratricida, que lo mismo te podía haber tocado en un bando u otro, que lo mismo te ha tocado en un bando y te ponen un fusil en la mano y te ves en la obligación de que tienes que enfrentarte a otro. Claro, es una situación que si no la vives, yo no la viví, por suerte, como es lógico, pero claro, si no la vives, pues no te pones en contexto. Y también tienes que tener en cuenta que se cometieron barbaridades de un bando y de otro. Entonces, claro, cuando tú revisas la historia de una forma partidista, de una forma interesada, lo que estás contribuyendo es que precisamente si hay alguna posibilidad de que se repita, pues que se repita efectivamente. Entonces hay que tratar de ser objetivo, y sobre todo también si aquellas personas que tuvieron la desgracia de participar enfrentándose vecino contra vecino, hermano contra hermano, padres que han perdido a sus hijos, hijos que han perdido a sus padres, si ellos tuvieron la decencia, la valentía, la sensatez, la cordura de decir, bueno, mira, eso se quedó ahí, se queda ahí, no volvamos, porque si no esto es un enfrentamiento cainita totalmente, que no nos conduce a nada, dejémoslo ahí.
Se consensuó unas normas con los pactos del 78, dejémoslo también nosotros, que encima que no lo hemos vivido, yo creo que menos derecho tendremos en entrar en este asunto, removerlo, y mucho menos, insisto, de una forma partidista, interesada, porque claro, da la casualidad que cuando el PSOE presenta este tipo de mociones se refieren casualmente a uno solo de los bandos, ¿no? Con lo cual, hombre, pues es una cosa que no pinta bien, pero no por nada, sino porque puede que ofenda a ciertas personas que tuvieron familiares del otro bando, ¿no? Claro, cuando se pinta a uno de bueno y a otro de malo, pues se corren ciertos riesgos, ¿no? Moción de Vox, recuperación de los actos tradicionales del Día del Pendón, tal y como se llevaba a cabo. Sí, perfectamente. Hombre, cierto es que la moción, como otros grupos dijeron, pues hombre, ellos no comulgan tanto con la religión católica, con la religión cristiana, y yo entiendo que es una moción que, si bien es cierto que no se apartaron, pero también es cierto que les puede sonar un poco anticuada, por así decirlo, ¿no? Pero vamos, yo creo que salió con el voto favorable de la mayoría del plenario y sin más, todo mi apoyo, por supuesto, porque qué duda cabe, porque es una gran verdad, yo soy católico practicante, que la religión cristiana pues es la base fundamental de nuestra cultura y de buena parte de todas nuestras tradiciones. Por tanto, yo creo que lo que se pedía, que era un poco volver a la figura tradicional y más antigua del Día del Pendón, pues que vuelva. Hay cosas, hombre, que la veo un poco más raras, ¿no? Como la de la celebración de la misa en latín y tal, pues puede que no nos enteremos, ¿no? Y yo creo que también tiene que consultarlo con el obispado y tal, pero bueno, que yo en principio a esa moción yo no tengo nada en contra. Sí que me pudo parecer algo más interesante la otra moción que presentó Vox, el tema de las pirámides de basura, efectivamente, en la que se pueden encontrar, efectivamente, y aquí sí que yo creo que merece la pena hacer hincapié a la concienciación ciudadana, a nuestro deber de participar como vecinos en tratar de no ensuciar y al menos obligarnos a cumplir toda la normativa en materia de desperdicios, el tema del reciclaje. Yo también referí en ese plenario aparte de esas montañas de basura, sí que tenemos que tratar de concienciarnos de que si estamos comiendo pipas en la calle, pues no tirarlas al suelo. Tenemos que concienciarnos de no tirar los cartones también al contenedor de orgánico, por ejemplo. Los plásticos, efectivamente, si vas con tu perro, pues recoge las heces, que no se te olviden. Entonces, sí que tenemos que hacer una labor todos de concienciación ciudadana. Y ahí fue donde iba dirigida mi intervención, porque creo que es necesario. Porque está claro que las pirámides no se forman por sí solas, tienen forma de pirámides por algo, porque se van tirando desde un mismo sitio. Entonces ahí caben dos opciones, o bien faltan contenedores, que ya se está presionando a las empresas concesionarias precisamente a través de las auditorías para que cumplan con los contratos, y también el tema de la concienciación. Todos tenemos que ser conscientes de que todo lo que hagamos en contra de nuestra ciudad, provocando suciedad, irá en contra de todos nuestros vecinos. La última, Joaquín, con la situación del pleno del debate del Estado de la Ciudad. ¿Qué te pareció el pleno en sí y 2 años de gobierno del Partido Popular, Ramón Fernández Pacheco, al frente del Ayuntamiento de Almería? El pleno, pues me pareció, bueno, pues que era necesario para dar cumplimiento a un trámite. Me pareció que cada uno expuso cuál era su postura después de 2 años. Unos pues trataron de defender un poco qué es lo que han venido haciendo durante estos 2 años y qué van a pedirte aquí a un futuro. Otros pues se dedicaron simplemente a la crítica fácil. ¿Qué es lo que pienso del gobierno de estos 2 años? Pues sinceramente yo creo que no se está haciendo una mala gestión. Si tuvieras que poner una nota. Lo de las notas es que es bastante subjetivo, pero yo le daba un notable alto, porque se han encontrado con una situación realmente complicada, la gestión de la pandemia, y hay una cosa que es cierto, no es lo mismo estar gestionando que estar en la oposición. Y dentro de que están gestionando, creo que ha sido de los ayuntamientos que antes han sabido tomar decisiones y que, sobre todo, en aras también de paliar las terribles consecuencias de cara a los autónomos y a las pymes, cosa que otros ayuntamientos me consta que no ha sido así. Entonces, ¿están gestionando? Sí,
Pero tal y como nos referíamos al principio, ¿no? Que cuando uno gestiona tiene que ser valiente y tiene que enfrentarse, creo que las decisiones que se han tomado creo que han sido buenas y han sido positivas para la ciudad. Y al tiempo seguramente me dará la razón. En cuanto al tema de ruegos y preguntas, últimos ruegos y preguntas que llevaste a cabo en el... Pues mira, no sé... Ya que no tienes la oportunidad de presentar mociones, por lo menos decir, oye, que estoy aquí, y algún ruego y alguna pregunta. Se llegó como a un consenso precisamente porque, por lo visto, los niveles de CO2 a los que estábamos llegando en el Pleno eran muy altos, y por el tema del COVID tampoco nos abstuvimos un poco todos de realizar ruegos, preguntas y tal. Pero a raíz de eso también quería comentarte que hubo algún partido que me echó en cara que yo no aportaba, ¿no? O sea, como que yo iba muy fácil al sí o al no. Pero bueno, yo me limito a actuar conforme dispone el reglamento. Yo no puedo hacer más. Entonces, si ellos tienen a bien facultarme a mí, si no tienen inconveniente para que yo pueda actuar en las mismas condiciones que ellos, no tengo ningún problema. Si yo pudiera ir a la Junta de Portavoces, pudiera votar, pudiera hablar, pues ningún problema. Pero no siendo así, pues no tengo más opción. Espero, de todas formas, que para el próximo pleno, pues sí que podamos todos hacer ruegos, preguntas, porque como tú bien has dicho, es la única actuación que yo tengo activa, por así decirlo, en el pleno. Y luego también esta casa que también te ofrece este espacio para que puedas también pues rogar y preguntar, por lo menos al aire, decir tus valoraciones de cada uno de los puntos que se van poniendo encima de la mesa. Pues Joaquín Pérez de Blanca, concejal no adscrito, muchísimas gracias por tu presencia una vez más. Muchísimas gracias a ti, Rafa. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.